respondiste. Buenos días, Yesid. Buen día, instructora. Buen día para todos. Bueno, gracias por la asistencia. Buen día, mi señor. Ok. ¿Qué Listo, espera con empezamos. usted? Ok. Entonces, la semana pasada o la videoconferencia anterior estábamos hablando de la ley de Ohm, ¿ya? Y estuvimos explicando el cuestionario escrito que tenían que enviar de esa actividad. Hoy vamos a explicar unos ejercicios referentes a la ley de Ohm que le van a ayudar a resolver la evidencia siguiente, ¿ya? Entonces, primero vamos a explicar esos ejercicios y para eso voy a abrir un documento. Esto. Entonces, dice, ¿cuál es la caída de tensión en un resistor de 6 ohmios si la corriente que transporta es de 2,5 amperios? Entonces, recuerden que la ley de Ohm dice que la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. En otras palabras, decíamos que I es igual al voltaje sobre resistencia. Y que esta fórmula se podía despejar B o se podía despejar R dependiendo de lo que se nos pidiera. En este caso nos están pidiendo la caída de tensión, o sea, nos están pidiendo el voltaje. Entonces, si despejo el voltaje es igual a I por R. Entonces, simplemente reemplazar I es la corriente, dice que es 2,5. R, la resistencia, me dice que es 6. Entonces multiplico $2,5 por 6. Entonces eso sería 15. Y como es voltaje, entonces es voltios. Entonces, tengo que saber interpretar lo que me están pidiendo y los datos que me están dando para poder entregar la fórmula adecuada. En el siguiente ejercicio nos dice cuál es la corriente a través de un resistor de 72 ohms si la caída de tensión en él es de 12 voltios. O sea, me están pidiendo corriente, me están dando resistencia y me están dando voltaje. O sea que fácilmente puedo emplear la fórmula I igual a V sobre R. ¿Ya? Reemplazar los valores. Entonces, B es 12, R es 72. Dividimos 12 entre 72.
Eso da 0,16. 0,166666 amperios. No acostumbramos a dejar esto en forma de este tipo de decimal, o sea, que el decimal sea 0, el número este sea 0. Entonces debemos llevar esto en este caso, a submúltiplos. Y en este caso debo correr la coma 3 lugares a la derecha. 1, 2, 3. Eso daría 166,6666. Después de la coma, acostúmbrense a colocar mínimo 4 decimales. Esto con el fin de que los cálculos estén aproximados. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si usted le da, digamos, eh, este número, y usted nada más me coloca 4 decimales, nada más tomaría 2 ceros, y eso no es 0. Entonces, 4 decimales después de la coma o 4 decimales después del último cero que encontremos. Ya, en este caso, hasta 3456 deberíamos colocar el valor. ¿Entendido? Sí, estructura. Siguiente ejercicio, dice. ¿Cuánta resistencia se requiere para limitar la corriente a 1,5 miliamperios si la caída de tensión en el resistor es de 6 voltios? O sea, me están pidiendo resistencia. Entonces, voy a copiar aquí un momentico. Entonces, al despejar, resistencia es igual a V sobre I. Y ahora reemplazo valores. El voltaje dice que 6 voltios, la caída de tensión. Y la corriente 1,5 miliamperios. Pero yo no puedo estar revolviendo mangos con piña. O sea, yo debo siempre trabajar con las unidades y dependiendo el resultado es que lo voy a pasar a submúltiplos o a múltiplos. Pero como debo trabajar con unidades, entonces este 1,5 miliamperios me toca pasarlo a amperios. ¿Cómo lo hago? Corriendo la coma 3 lugares, en este caso hacia la izquierda. ¿Ya? O en su defecto, dividir entre 1000. O sea, 1,5 entre 1000. 0,0015. Y ahora sí, voy a dividir voltios entre amperios y me tiene que dar ohms. ¿Ya? Entonces, 6 entre 0,0015. Eso me da 4000 ohmios. ¿Eh? 4000 ohmios lo puedo llevar a kilo ohmios y eso sería igual a 4 kilo ohmios. ¿Ya? ¿Cómo lo llevé a kilo ohmios? Bueno, en este caso, corrí la coma hacia la izquierda. Estaba el punto decimal, en este caso está aquí. ¿Ya? 1, 2, 3 lugares, entonces queda 4000 kilo ohmios. Hay una regla
No sé si aquí la pueda dibujar, pero voy a intentar aquí. Una forma. Lo único es que no me va a quedar proporcionalmente, o sea, es lo único. Bien. Aquí partimos de que está la unidad, ¿ya? Aquí está la unidad. Entonces, 1, 2, 3 lugares. Hacia la derecha ya está el primer submúltiplo, que en este caso es 1000, M minúscula, 1000, ¿ya? 3 lugares, 1, 2 y 3, está otro submúltiplo que es el micro. El micro es como una U, pero no es U, es esta de aquí. ¿Sí? ¿Ven que tiene aquí esto más pronunciadito? ¿Ya? Vamos a ampliárselo más. Ese es el micro. 3 lugares más. Y tenemos otro submúltiplo, que es el nano. ¿Ya? Entonces, si yo voy de la unidad, que la unidad puede ser voltios, a mili, tengo que correr la coma 1, 2, 3 lugares. Si voy a micro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Hacia la derecha. ¿Ya? Ahora, los múltiplos es a la izquierda. Entonces, 1, me quedó ahí torcida, pero bueno. 1, 2, 3 lugares. Entonces, aquí está kilo. Los múltiplos es con mayúscula, ¿ya? Los submúltiplos con minúscula. Entonces, con esta regrita, usted puede, digamos, fácilmente hacer conversiones. De 3 lugares más, que está mega, que es con M mayúscula. Entonces debemos diferenciar la M mayúscula, que es el múltiplo del MIDI, que es con M minúscula. Entonces, ojo con esto. 3 lugares más. Bueno, yo creo que ahí ustedes también se copian de cómo manejar Word, ¿no? Con todo que les muestro. Entonces está giga, G mayúscula. ¿Listo? Entonces, esta es una regla que me ayuda a hacer conversiones. Funciona para todas las
las unidades. O sea, aquí yo puedo tener voltios y voy a tener milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios, etcétera. Puedo tener amperios y puedo tener kiloamperios, puedo tener microamperios, etcétera. Puedo tener resistencia y puedo tener kiloohmios, megaohmios, etcétera. Puedo tener vatios y puedo tener milivatios, puedo tener megavatios. ¿Ya? Entonces, con cualquier unidad funciona esta regla de conversión. Entonces, hacia la izquierda, digamos, divido, hacia la izquierda multiplico. Hacia la derecha divido, hacia la izquierda multiplico. Si estoy en mili y voy para kilo, debo multiplicar. ¿Cuánto? Por 6, o sea, por 1.000.000. Si estoy en mega y voy para la unidad, debo dividir entre cuánto, entre 1.000, entre 1.000.000. Cada 3 lugares son 1.000. Sí, sí me expliqué bien, o sea, sí la captan. De pronto, ¿cómo hacer ese tipo de conversiones? ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, Y igual también hay unas tablas, hay también unas tablas de internet que lo muestran con los números y con las comas de cada punto, sí, claro. de cada uno de los múltiplos Ya, y sus múltiplos. ok. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, estaba en ohmios, estaba aquí en la unidad, voy para kilo, entonces multiplico por 1.000.000. ¿Ya? ¿Sí? No, espérate. Creo que me equivoqué aquí. Por mil. Perdón. Por 1.000. ¿Ya? Entonces, listo, continuamos. Ya vimos nosotros la fórmula para resistores en serie, únicamente resistores en serie, ya, sin alimentación. Y veíamos que era sumar, era sumar los valores de los resistores que estuvieran en el circuito, ¿ya? Pero a ese circuito le vamos ahora a colocar una fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, tengo aquí mi circuito, me piden averiguar la resistencia total, la corriente total del circuito y la caída de tensión en cada elemento, en cada resistencia. Entonces, vamos a suponer que esta es R1, que esta es R2, que esta es R3 y que esta es R4. Entonces, lo primero, ya este tema, digamos que sería ley de Ohm y circuitos en serie. ¿Listo? Entonces, inserto ecuación. Entonces, lo primero es RT. Entonces, RT será igual. Entonces, primero me gusta colocar la fórmula para que entendamos, ¿no? R1 más R2 copio la fórmula aquí abajo. Ahora, ¿cuánto es R1? 200K. 200 Tengo kilos. mega, sí, 200 kiloohmios, tengo kiloohmios, tengo mega. No puedo sumar peras con manzana, entonces debo convertir todo a la unidad que es el ohmio. Entonces, 200K es 200.000 ohmios. 2, 3.
Un mega es 1.000.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 330 kiloohmios son 330.000. 1, 2, 3. Y 0.1 mega son 100.000. 1, 2, 3. Bueno, ahora simplemente es sumar. Entonces, cogemos la calculadora. $200.000. 1, 2, 3. Más 1.000.000. Más 330.000. Me apaguen el micrófono mientras no estén hablando, por favor. Más 100.000. 1, 2, 3. Entonces eso da 1.630.000. Ohmios. ¿Ya? Lo convierto en este caso, megaohmios, pero simplemente para poder expresarlo únicamente. Entonces, estoy aquí, lo voy a llevar para megaohmios. Entonces, estoy en unidad, debo correr la coma 6 lugares hacia la izquierda. Entonces, estoy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,63 mega ohmios. Entonces, ya averigüé la corriente total, perdón, la resistencia total. El paso a seguir es redibujar el circuito. Si yo redibujo el circuito, estos 4 señores se me convierten en uno solo. ¿Ya? O sea, glosarlo, sí. Sí. O sea, el circuito quedaría de esta manera. Es importante que se acostumbren a redibujar, porque eso nos da una mayor visualización de las cosas. Entonces, esos 4 se me convierten, digamos, en uno solo, ¿no? De 1,63 mega, y la fuente de, que es 10. Bueno.
Pero voy a corregir aquí en el circuito, pero no voy a volver a tomar captura. Ahora bien, entonces ahora tenemos que encontrar, ya digamos que esto, al tenerlo simplificado, me dice que hay un solo camino para la corriente, entonces voy a averiguar la corriente total del circuito. Entonces, corriente B sobre R, ¿ya? Pero en este caso va a ser corriente total sobre, perdón, igual a voltaje total sobre resistencia total. Entonces, el voltaje total del circuito es 10. Y aquí, entonces, no puedo poner 1,63 megas, sino en la unidad, o sea, 1.630.000. ¿Ya? Entonces, dividimos 10 entre 1.630.000. Eso da todo esto. Amperios. Lo voy a pasar a micro, entonces corro la coma. Estoy en la unidad, voy para micro, debo correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia la derecha. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,13 microamperios. Entonces, comprobemos eso de una vez con la simulación. Me dice que la corriente que está pasando por la resistencia es 6,135 microamperios. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces, pero es que la vez pasada nos mostró fue, ¿cómo es que se llama? Tinkercad. Bueno, vamos a hacerlo en Tinkercad. No hay problema. Recuerden que se pueden registrar con una cuenta de Google, ¿no? Entonces, listo. Entonces, crear circuito. Entonces, saco un protoboard, selecciono, hago clic y arrastro, ¿ya? De esa manera. Saco el resistor, le pongo el valor, el primero es 200K, ¿ya? Toca rotarlo acá con... Lo voy a llevar el otro resistor es de 1 mega. Para que quede en serie, debo colocarlo acá, para que este terminal 2 esté en el mismo columna de él. Perdón.
Y ahora cambio el valor, omega. Ahí podemos ver los colores respectivos, cómo van cambiando. El otro es 330K. Y el próximo es de 100K. Decía 0.1 ohmio. Si quieren lo puedo poner 0.1. Yo puedo poner aquí 0.1 mega. ¿Ya? 0.1 mega. Y sigue siendo los mismos colores que tenía ahorita. Saco la fuente. Tengo que decirle aquí componentes todos. Se me perdió la fuente. Aquí está. Power Supply. Vamos a colocar el voltaje de una vez, 10. Entonces, a este punto voy a colocar el positivo que llega a este resistor. Y el negativo lo voy a colocar acá. Entonces, como podemos ver, el positivo de la fuente viene acá, llega al primer resistor, que es el de 200K. Positivo de la batería, al de 200, se une con el de 1.000.000, va al de 330, va al de 100.000 y el negativo va al de 100.000. El negativo de la fuente viene acá, viene acá, viene acá, viene aquí, va al de 100.000. Entonces, ahí tengo mi circuito serie. Vamos a medir la corriente de una vez. ¿Cómo medimos la corriente? Bueno, primero ponemos el multímetro para medir amperios. ¿Ya? Segundo, debo abrir el circuito. Tercero, debo colocar el multímetro o amperímetro en serie con el circuito. O sea, un terminal donde iba el cable y el otro terminal donde iba el cable. ¿Ya? Aquí iba el cable. Entonces ahora coloco ahí. Le digo simular. Me dice que es 0.00 amperios. O sea, este no me alcanza a medir los microamperios. ¿Ya? Entonces, Tinkercad me ayuda en muchas cosas, pero otras veces no me colabora en esta parte. ¿Sería mejor ¿Ya? instructora en Multisync o en Proteus de O en pronto? Proteus, sí, Proteus, Multisync. En este caso yo utilizo eCircuit, ¿ya? Que es el que viene para Mac. Entonces, vea que aquí sí lo midió, 6,13 microamperios, ahí está bajito. ¿Ya? Entonces, Tinkercad es una alternativa que nos da el curso
Pero entonces miren que aquí ya nos quedamos cortos ahí. ¿Ya? Pero bueno. Pero para las otras cosas que vamos a calcular, sí nos sirve esta parte. Entonces, ya calculé la corriente total. La caída de tensión en este resistor va a ser la corriente que pase por el resistor, que es la total, por la resistencia. O sea, ¿ya? Entonces, en este caso, entonces sería voltaje en R1 será igual a la corriente total por el resistor 1. ¿Ya? Entonces, reemplazando valores, debo multiplicar es por la unidad. O sea, tengo que coger unidades. Por 200.000. ¿Cuánto da eso? Entonces, en mi calculadora tengo todavía la corriente total, simplemente por 200.000. Eso da 1,22 voltios. Entonces, como decía, podemos coger 4 decimales, entonces puedo dejarlo hasta 2269, que con eso me va a dar cálculos prácticamente exactos. ¿Ya? Ese es el primer voltaje. Vamos a calcular primero todos los voltajes y después los simulamos. Entonces ahora sería voltaje en R2, será la I total porque es la misma, por R2. Y R2 vale 1.000.000. Si multiplico esto por esto, me da 6,13. Y si no me creen, bueno, entonces divide entre 200.000. Ahí tengo la corriente total. Ahora multiplico por 1.000.000. Twitter me está dando unas cosas de más. Vamos a ver un momentito. 10 entre 1.630.000 por 200.000. Ahí está bien. Bueno, es que aquí debe haber más decimal, pero no creo. No debe haber más. Instructora, ¿de cuánto sería la primera resistencia? ¿Esa está en valor de cuántos? 200K, 200.000. 13,49. Es que hay unos decimales que no me están cuadrando. ¿Ya? No sé si sea la calculadora que me esté fallando ahí. Ahora, voltaje en R3 sería I total por R3, la corriente que me dio, y R3 es 330.000. Yo creo que aquí
Voy a rectificar algo, de pronto me equivoqué. 200. 1, 2, 3. Más 1.000.000. 330. Más 10.000. No está bien. 1.600.000. Vamos a ver. Entonces aquí sería 330.000. Entonces, entre 1.000.000 para volver a coger la corriente. Ahora por 330.000. $2.0245. Y por último, el voltaje en R4, que sería I total por R4. Esto sería 100.000. Por 100.000. 0,6135. Bien. En un circuito serie, como el que tenemos aquí, las caídas de tensión en cada elemento, la suma de las caídas de tensión me tiene que dar el voltaje de la fuente. O sea, no me puede dar más del voltaje de la fuente. O sea, si yo sumo esta caída de tensión más esta, no me puede dar más de 10. Ni me puede dar menos de 10. O sea, no, lógicamente ahorita me va a dar de pronto 9,9999. Listo. Pero que me vaya a dar 9, tampoco. O sea, ¿listo? Entonces, si sumamos, Andy, dígame, no, lo que iba a te decir escucho. iba pues, referente a lo último que mencionó. Y es que a veces las Ujú. cifras significativas, cuando no las colocamos hasta un punto bastante considerable, nos permiten que tengamos un error porcentual bastante grande entre Sí, lo que esperamos medir con lo que estamos calculando. sí, sí, y por eso recomiendo de pronto 4 décimas después de la coma, ¿ya? Para que los cálculos sean bien similares. Entonces, miren, voy a sumar el voltaje en R1, 1,2269, más el voltaje en R2, 6,1349, más el voltaje en R3, 2,0245, más el voltaje en R4, 0,6134, y eso me dio 9,9997. Fíjense, prácticamente 10 voltios. Quiere decir que estamos bien, ¿ya? Ahora, si lo hago aquí en circuit, me toca agregar más resistores, lógicamente. Entonces, este es de 200K.
Este es de 1.000.000. Este es de 330K. Y este es de 0.1 mega. Entonces miren de que yo coloqué 0.1 mega, pero él me lo cambió de una vez a kilómetros. Pasa aquí. Bueno, entonces, corriente por el circuito. Entonces me paro en una línea, en un conductor me dice que es 6,13 microamperios, lo que habíamos calculado. El voltaje en R1, aquí tengo BD, el voltaje 1,22. 1,22, ahí está. Voltaje en R2, me paro aquí en R2, voltaje 6,13. Está 6,13. El voltaje en R3 2,02. Entonces me paro aquí en R3, voltaje BD 2,02. Y voltaje en R4 me sale que es 613 milivoltios. ¿Ya? O sea, 0,61 voltios. Entonces, ahí está. Sí, entonces coincide los cálculos con la simulación. Entonces, ahí está. Ahora, si nos vamos a Tinkercad, bueno, aquí puedo medir el voltaje, entonces voy a quitar los cables. Voy a cerrar el circuito original como estaba, listo. Como voy a medir voltaje, entonces lo pongo en voltaje. Y como el voltaje se mide en paralelo, entonces coloco los cables en los terminales del resistor donde vaya a medir. Entonces, digamos, un cable aquí, en este terminal, el otro en este otro terminal. ¿Ya? Listo, prendo la simulación y este voltaje es 1,22, el voltaje en R1, ahí está. Tengo las puntas del multímetro al revés y por eso sale de esa manera, sale negativo. ¿Ya? Para medir el voltaje en R2, pongo las puntas del multímetro en los terminales de R2. ¿Ya? Aquí, terminal 1,
terminal 2. Prendo, da 6,11, lo que da voltaje en R. Para medir el voltaje en R3, entonces, un terminal aquí, en el terminal de R3, y el otro acá en el otro terminal. 2,02. Ahí está. Y el voltaje en R4. Tengo un cable del multímetro aquí, en este punto, y el otro acá. 613 milivoltios o 0,6 voltios. Entonces, de esa manera, hemos explicado la ley de Ohm con circuitos series. ¿Qué preguntas tienen sobre lo que se acaba de hacer? ¿Ninguna pregunta? Ahora, puedo emplear, aunque este ejercicio no me lo está pidiendo, puedo emplear la ley de Watt para averiguar la potencia de disipación de cada componente. ¿Ya? Entonces, la potencia en R1 entonces, aquí es igual potencia a B por I, ¿verdad? Entonces sería voltaje en R1 por la corriente en R1, pero la corriente en R1 es la misma corriente total, ¿ya? Entonces, voltaje en R1, 1,2269. Por corriente en R1, corriente total 0,0000063. Si multiplico eso, $1,2269 por 0,123456613. Eso me da vatios, porque la potencia se mide en vatios. Entonces corro la coma 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,52 milivatios. Entonces, de esa manera puedo averiguar la potencia de disipación del componente. ¿Y para qué me sirve? Para saber qué potencia va a llevar ese resistor. Entonces, la clase anterior veíamos como que hay resistores de 1/8 de vatio, de 1/4 de vatio, de medio vatio, de 1 vatio, y que dependiendo de esa potencia de disipación, en ese resistor va a caer una máxima caída de tensión y va a haber una máxima corriente que pueda circular. ¿Ya? En este caso, bueno, 7,5 milivatios. El más pequeño que conozco es 1/8 en los resistores, y 1/8 es 125 milivatios. O sea,
si coloco aquí en R1 un resistor de 200.000 a 1/8 de vatio, va a estar sobrado porque ni se va a calentar, porque en él solamente va a haber 7,52 milivatios. Y el de 1/8 alcanza a disipar 125 milivatios. ¿Ya? Ahora, si acá en Tinkercad no tengo manera de probar la potencia, ¿ya? En Multisim sí, en Proteus también, sí. ¿Ya? Aquí también, digamos, simplemente con seleccionar, aquí enseguida me da los resultados de corriente, voltaje y potencia. Entonces me dice que la potencia es 7,52 microvatios. Yo puse mili, es mili. Aquí me equivoqué, yo corrí 6 lugares, no es mili, sino micro. ¿Ya? Entonces, concuerdan los cálculos con la simulación. Entonces, también, digamos, puedo averiguar de igual manera la potencia en R2, que sería el voltaje en R2 por la corriente que pasa por R2, que en este caso, como es un circuito serie, es la misma I total. Entonces, en este caso, el voltaje es 6,1349. Entonces, 6,1349 por 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Eso da es. Corro la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 37,61 microvatios. ¿Sí? Entonces, en mi simulación, si escojo el segundo resistor, me dice la potencia 37,63 microvatios. Entonces, ahí estamos usando tanto la ley de Ohm como la ley de Watt. Preguntas, jóvenes. ¿Ya se desilusionaron de esta actividad? No, Los demás que dicen, Interesante, interesante demasiado. Pero aquí hay que tirar buen número. importante también tener a mano la reglita que usted nos mostró, la de los con los micros, números. nano. Si quieren, ahorita les Yo mando envié una, este compañero, ahí al archivo. chat. ¿Ya? Sí, ahorita se los envío. Este archivo que tiene mucho. Pero bueno, me toca borrar, no se los puedo mandar enseguida porque es que este tiene muchas cosas. Entonces le envío nada más esta partecita de los ejercicios que estamos haciendo, ¿vale? Pero me toca borrar porque esta es una guía de aprendizaje de otro curso. 1, 2, 3, 4, 5, 12,41 microvatios. Entonces, potencia, ahí está, Disculpe, a los 12,42 compañeros microvatios. ¿Sí? Ya se escuchó entrecortado, que a repite. la hora de realizar los cálculos, y decía a los compañeros que a la hora de realizar los cálculos, que tuviera el cuidado necesario con los números, porque un error en el cálculo de la resistencia total, ya todo el ejercicio
Sí, estamos de acuerdo. Entonces, 0,6134 por 0,12345. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 3,76. Y ahí está, 3,76 microvatios en el auto. Y también puedo averiguar la potencia total, ¿no? Que sería el voltaje total por la corriente total, que me dice que debe ser 61,35 microvatios. Y también se tiene que cumplir que la suma de estas corrientes, de estas potencias que tengo acá, me debe dar la potencia total. Entonces, aquí potencia total del circuito sería el voltaje total por la corriente total. Entonces, y sería el voltaje 10 por esto, 10 por 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5, 61,3 microvatios. Es lo que nos decía aquí el simulador al coger en la fuente 61,3. Ahí está. ¿Ya? Como pueden ver, de pronto estas potencias en los resistores me da positiva y esta potencia me da negativa, porque la suma total en el circuito, la potencia debe ser 0. Entonces, algunas potencias deben ser negativas. ¿Cuáles potencias son negativas? Las que son suministradas. ¿Quién suministra potencia? La fuente. Y los resistores lo que hacen es consumir potencia. Entonces esas potencias son positivas, son consumidas. Entonces las potencias entregadas por las fuentes, digamos, se toman como negativas para que al sumar todas las potencias de todos los elementos me pueda dar 0. ¿Ya? Y si tomo nada más las potencias de los elementos consumidores, me tiene que dar la misma potencia de la fuente. ¿Preguntas? Lo que voy a hacer aquí es guardar este archivo. Lo voy a poner aquí, ley de Ohm. Circuito cero. Para ver. Voy a guardar en descargas. ¿Preguntas? Abren ahora. Bueno. Ahora, la ley de Ohm también me sirve para poder hacer otros cálculos de algo que no nos han pedido, o sea, de alguna incógnita. Por ejemplo,
Aquí me dicen, para el circuito a figura se especifica RT. ¿Ya? Encuentre la resistencia desconocida, R, y la I total. Entonces, basándonos en la fórmula de resistencia total, ¿verdad? Porque es un circuito serie. Listo. ¿Cuánto vale RT? Bueno, me están diciendo que vale 60.000. 60K, o sea, 60.000. ¿Cuánto vale R1? Voy a suponer que esta es R1. 12,6 kiloohmios, o sea, 12.600. R desconocida, o sea, R2 no la conozco, no sé cuánto es. R3, 0,4 kiloohmios, o sea, 400 ohmios. ¿Ya? R4, 45 kiloohmios, o sea, 45.000. ¿Listo? Entonces lo que tengo aquí es una ecuación de una sola incógnita la cual puedo despejar. Y para que R2 quede sola, lo que está al lado de R2 lo paso del otro lado del igual, con signos contrarios. O sea, este 12.600 lo paso para acá, para donde está el 60.000, pero le cambio el signo. O sea, sería menos 12.600. ¿Ya? Este 400 lo paso del otro lado igual, pero con signo contrario. Y este 45.000 lo paso del otro lado igual con signo contrario. Entonces simplemente ahora es hacer la resta para saber cuánto vale R2 o R. Entonces sería 60.000 menos 12.600 menos 400 menos 45.000. Eso da 2.000. ¿Ya? Entonces, R2 vale 2.000 ohmios. ¿Ya? Ahora, ¿era necesario encontrar R para calcular la I total? No. No, porque la I es voltaje sobre resistencia. Entonces, tengo el voltaje total y tenía la resistencia total que me habían dicho. Entonces, no era necesario encontrar R para poder calcular la I total. Pero el ejercicio pedía encontrar cuál era el valor de R. Entonces, I total entonces el voltaje es 60 y la resistencia 60K, o sea, 60.000. Entonces, al dividir 60 entre 60.000, eso da 0,001 amperios, o es lo mismo que un miliamperio. ¿Ya?
Bueno, yo veo un desfase entre el tiempo de grabación y la hora. El tiempo de grabación llevamos 1 hora y media y yo comencé a grabar tipo 9 y son apenas las 10:11. Como 20 minutos ahí de desfase, ¿no? Acá en el mío aparece 1:12, instructora. Ujú. ¿Cómo? Acá en el celular me aparece 1:12 de grabación, 1 hora, 12 minutos. Bueno, yo aquí veo que 1:32, no sé. Esperemos que cargue la página de Sayona. Sayona desde ayer está presentando intermitencia, entonces es posible que cuando ustedes intenten enviar una evidencia les salga un error. Entonces tienen que estar muy pendientes. Entonces, bueno, les recuerdo que estamos en la fase de planeación, en la actividad de proyecto 2, en la guía de aprendizaje 2, la actividad de aprendizaje GA2 2919-01033-AA1, y que la primera evidencia fue un cuestionario escrito y que ahora viene es esta evidencia. ¿Ya? Entonces ya hubo un aprendiz que la presentó y entonces mire, aquí va. ¿Cuál es la que de tensión un resistor de 6 ohmios si la ay, si yo la copié igualita. Sí, ¿ya? ¿Cuál es la corriente a través de un resistor si la caída de voltaje es 12? Esto lo copié para otro curso y miren. En el arranque, ¿cuál es la expresión de corriente de una batería de 12 voltios si la resistencia de arranque del motor es esta? Entonces, ya ahí la tienen. O sea, ya especifiqué o expliqué cómo emplear la fórmula. Si la corriente a través de un resistor es de tantos ohmios, es de tanto, ¿cuál es la caída de tensión? Si un refrigerador consume 2,2 amperios a 120, ¿cuál es su resistencia? Se tienen que hacer el calculito en la hoja y ¿cómo es que se llama? Y simplemente responder acá. Si un voltímetro tiene una resistencia interna de 15K, encuentra la corriente a través del medidor cuando registra 62 voltios. Si Carlos debe reemplazar la resistencia de un horno calefactor y se sabe que ésta trabaja a 220 y su potencia es de 40 vatios, ¿qué corriente consume y cuál es su valor ohmico? Entonces, listo, o sea, resistencia. Eso lo vimos la clase anterior, que hay varias formas, varias fórmulas, ¿ya? Entonces, potencia igual a V por I. Entonces, tengo voltaje, tengo la potencia, despejo cuánta es la corriente y igual a potencia sobre voltaje, ¿ya? Ahí ya sé cuánta corriente. ¿Cuál es su valor ohmico?
resistencia igual a raíz cuadrada de potencia sobre voltaje. ¿Ya? Entonces, aquí hay una combinación de ley de Ohm, ley de Watt. En el circulito que usted nos mostró que estaban las fórmulas en la guía, ese está muy bueno para, Sí. digamos, todo ese tema. Para ese ejercicio que pasamos, ahí está. En un circuito eléctrico, el técnico mide con el amperímetro una corriente de 2 amperios y el tablero está alimentado con una red trifásica de 220. ¿Cuál es la potencia? Potencia igual a V por I. Listo. Entonces vean de que todo lo que expliqué hoy de cómo utilizar la fórmula de ley de Ohm, ley de Watt, ¿ya? Es para que pudieran responder esas preguntas. Sin embargo, ya habían dos que copié de ahí, que la copié para otro curso, pero bueno, ahí está. Vamos a ver si me da, bueno, vamos a ver ahora. Ley de Ohm y circuitos paralelos. Entonces, lo mismo, o sea, si voy a emplear la ley de Ohm, primero tengo que encontrar, digamos, la resistencia total para poder encontrar la I total. O sea, entonces, resistencia total en un circuito paralelo. Les recuerdo la fórmula, pero la fórmula general se las voy a recordar, no la simplificada cuando hay dos resistores. Entonces la fórmula general me dice que es 1 sobre R más 1 más 1 sobre R más 2, 1 sobre R más 2. Listo. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar. Uno sobre R1, R1 vale 8K, o sea, 8000. Más 1 sobre R2, pero R2 vale 24K, 24,000. ¿Me apagan el micrófono, porfa? No el mío, el de ustedes. Entonces, listo. ¿Qué debo hacer ahora? Dividir 1 entre 8000 y 1 entre 24,000. Y 1 entre 8000 es eso que está ahí. Más 1 entre 24,000. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que está en el denominador. ¿Y ahora qué hay que hacer? Dividir 1 entre eso. Eso da 6000. Si no lo dije en la clase anterior, lo digo ahora. La resistencia total en un circuito paralelo debe dar menor que la de menor valor que esté en la combinación. La de menor valor en este caso es 8000
Entonces la resistencia total me tiene que dar menor a 8.000. Me puede dar 7.999,99999. Sí, eso es menor que 8.000. Pero nunca me puede dar igual a la de menor valor, ni mucho menos mayor que la de menor valor. Siempre menor a la de menor valor. ¿Listo? Entonces aquí se está cumpliendo. 6.000 es lo mismo que 6 kiloohmios. Entonces la resistencia total me está dando menos que la de 8.000. Hasta ahí voy bien. Listo, tengo la resistencia total. Entonces voy a averiguar la corriente total, que es voltaje total sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje total? Bueno, la fuente dice que es 48 y la resistencia me dice que es 6.000. Entonces, si divido 48 entre 6.000, eso da 0,008 amperios, que es lo mismo que 8 miliamperios. ¿Ya? Ahora, en un circuito paralelo, la corriente que sale de la fuente se va a dividir en cada una de las ramas que tenga el circuito paralelo. En este caso hay 2 ramas únicamente, 2 resistores, entonces esa corriente se va a dividir. Una va a pasar por la de 8K y la otra parte va a pasar por la de 24K. Como la ley de Ohm dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, por la de 8K debe pasar más cantidad de corriente que por la de 24K. O sea, estos 8 miliamperios se van a dividir en estos 2 resistores, pero por la de 8K va a pasar más que por la de 24K. En un circuito paralelo, la fuente está en paralelo también con los resistores. Entonces, la corriente, digamos que pasa por R1, va a ser el mismo voltaje total, porque están en paralelo, sobre R1. Voltaje total 48 sobre 8.000. Entonces, si divido 48 entre 8.000, eso me da 6 miliamperios. 0,06, que equivale a 6 miliamperios. Ahora, por lógica, podría sacar enseguida la corriente por R2, porque si la suma me tiene que dar la corriente total, y la corriente total es 8 miliamperios, entonces por R2 debe pasar 2 miliamperios. ¿Ya? Pero si lo hacemos con la fórmula, corriente en R2 sería voltaje total, porque están en paralelo, sobre R2. O sea, 48 sobre 24.000. Entonces, si divido 48 entre 24.000, eso me da 0,002, que es lo mismo que 2 miliamperios. Cálculo Entonces, no falla. no, los cálculos, la matemática no falla. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vamos a simularlo rápidamente. Entonces,
Paremos aquí la simulación, borremos dos componentes. Rotamos. Entonces este de 8K. Este de 24K. Estos de 48. Listo. Entonces simulamos. Entonces la corriente total es la que sale por la batería. Entonces si me coloco aquí en el cable que sale, ahí está 48 miliamperios. La corriente en R1, que sería esta que pasa por aquí, 6 miliamperios. Y la corriente en R2, que es esta, 2 miliamperios. No hay falla. ¿Listo? Igual podemos calcular la potencia, tanto total como por cada elemento. ¿Ya? Entonces, potencia total igual a voltaje total por corriente total. Voltaje total es 48 y la corriente total da 0,008. Entonces, 48 por 0,008. Eso da 0,384 watts. O sea, serían 384 miliwatts. Miliwatts. Entonces, potencia en R1 sería el voltaje en R1, que es el mismo voltaje total porque aquí están en paralelo. O sea, aquí lo que me va a cambiar es la corriente, que sería la corriente por R1, que nos dio 6 miliamperios. 48 por 0,006. Da eso, lo que sería 288 miliwatts. También debe cumplirse que la suma de las potencias consumidas, o sea, en cada resistor, debe dar la potencia total, o sea, la potencia entregada por la fuente. Entonces, la potencia en R2 debe ser la resta de 384 menos 288. Pero lo vamos a hacer con la fórmula, ¿no? Voltaje total por la corriente en R2 por 2 96.
Eso sería 96 miliwatts. Entonces, veamos si es cierto. 288 más 96, eso da 384 miliwatts. Ahí está. Entonces, si lo miramos en el circuito, entonces, en la batería, ahí está la potencia, menos 384 miliwatts. Recuerden que la está entregando, por eso es negativa. En la de 8K, 288 miliwatts, ahí está. Y por la de 24K, 96 miliwatts. Entonces, estas dos positivas porque son consumidas y esta negativa porque está siendo entregada. ¿Listo? ¿Preguntas? Y ahí les van a quedar ejercicios para que practiquen bastante. ¿Preguntas, jóvenes? Instructora, de pronto entonces así como haciéndolo un poquito como, pues, entonces a la derecha se multiplica o a la izquierda se divide, no sé, hay que, ¿cómo sería ahí en la reglita? Bien, ya aclaramos algo. Bueno, aquí. Y si estoy en unidad y voy a pasar a kilómetros, ¿ya? Si tengo 4000 ohmios, como en este caso, y voy a para kiloohmios, o sea, voy a la izquierda, entonces voy a dividir, ¿ya? Hacia la izquierda se divide. Cada 3 cuadros son 1000, cada 3 rayitas. Entonces, si estoy en la unidad y voy para kiloohmios, voy a dividir entre 1000. Entonces, 4000 4000 entre 1000, porque nada más son 3 lugares en este caso, eso da 4. ¿Sí? ¿4 qué? En este caso sería kiloohmios. ¿Ya? Pero para que no multipliques o dividas, lo que nosotros decimos, si usted va hacia la izquierda, corre la coma tantos lugares hacia la izquierda. Entonces, la coma está aquí, en este punto. Entonces va para acá, son 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. Entonces queda 4 kiloohmios. Para que no esté, digamos, multiplicando o dividiendo. Y si voy a la derecha, si estoy aquí en la unidad
4 4 y voy a la derecha, entonces hacia la derecha se multiplica. Y se va a multiplicar cada 3 rayitas por 1000. ¿Sí? Entonces, si estoy aquí y voy para 1000, multiplicaría por 1000. Entonces, 4 por 1000, eso daría 4000 mili. O corre la coma 3 lugares hacia la derecha. ¿Ya? Ahora sí queda mejor explicado. ¿Qué otras preguntas hay? Ahora, señor Ángel, Dígame. discúlpeme, yo creo que, pues, otra manera de hacerle comprender al compañero también puede ser, no solamente pues hablando de la coma, sino relacionándole los ceros, que hacia la izquierda va con y hacia la derecha va con otro cero, pues, de acuerdo al múltiplo y al submúltiplo que están hablando. Por ejemplo, en el caso del 4 que estaba usted hablando, si fuera mili, lleva unos ceros hacia la izquierda, y si fuera kilos, llevaría una cantidad, tres ceros pues, hacia la derecha. Sí, también se puede de esa manera. ¿Ya? ¿Qué otras preguntas hay? Ya les voy a mandar el archivo. Bueno, ahí está, como quien dice, toda la explicación de hoy. Entonces, ¿qué preguntas hay? Abren ahora. Los escucho. Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, espero que todo haya quedado claro y nos vemos la próxima semana. Muchas Esta gracias, actividad, instructora. esta actividad de hoy es realizar el cuestionario virtual. Sí, Vale, instructora, muchas gracias. sería nada más recordarles que ayer preguntaban por Al cronograma, sí. Sí, el el cronograma con ese. cronograma. Lo que pasa es que yo les explico. Ya yo había hecho el cronograma, porque yo fui quien hizo el cronograma. Y la fase de planeación empezaban conmigo. Pero como el instructor Mauricio iba a quedar desocupado, entonces decidimos cambiar que él empezara. Entonces, yo lo que hice fue comenzar a
a cambiar los temas de él hacia arriba, hacia abajo y hubo unas cositas que no cambié, ¿ya? Como eso que me preguntaron. Pero yo estoy segura que ya yo había corregido, de pronto fue que no se montó. Sí, porque yo busqué y busqué por lado y lado y daba vueltas a ese cronograma y no Ah, no, funciona. no lo cambié. No cambié esta parte, ¿ya? Yo creo que lo que no cambié fue la parte que me corresponde a mí. No, nada más esa, la del 33, ¿ya? Entonces, esta evidencia que es la de, mira, aquí dice otro, aquí dice otra cosa. De todas formas, eso termina el 25, o sea, dentro de 2 días termina esa evidencia. Yo corrijo y le digo al instructor Mauro que la suba. O sea, no son estas que están acá, son otras. ¿Ya? Yo corrijo eso y le digo a Mauro que suba eso. Que suba el cronograma para que no tengan inconvenientes. Listo, Ya listo, son las gracias. dos únicas que están ahí que no son. Pero sí es la actividad, o sea, si estamos en esta actividad y si estamos en este resultado de aprendizaje. ¿Ya? Listo, pues. Entonces, no, yo me despido. Espero que cualquier pregunta, ya saben, ¿ya? Al grupo de WhatsApp tienen horas hábiles. Entonces, termino la grabación. Recuerden que normalmente las grabaciones están disponibles 24 horas después de que termine.